Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Main, capítulo 33. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola Lucía, hola oyentes y lectores que nos están escuchando aquí en Martes Ataca a través de Spotify o de iTunes o de Google Podcast, donde sea, a través de un MP3 tal vez que a alguien les pasó. Estamos aquí En el futuro. En el futuro. Postapocalíptico. Un viajero en el tiempo escuchando esto. Estamos aquí reunidos para hablar de una historia de Stephen King, el capítulo número 33 de este podcast, que es Lizzie's Story. la historia de Lizzie. Sí, Lizzie's Story forma parte del volumen 3 que estamos llevando a cabo hace ya un tiempo, no quiero calcular cuánto, que está dedicado a los otros clásicos de King. ¿Y por qué está Lizzie's Story en este volumen, en esta selección? Porque está en el top 5 personal de Stephen King. Ah, sí. Y este es un dato que yo tenía hace un tiempo, pero entré a chequear que siguiera vigente y efectivamente sí. De hecho, hace poquito estuvo en el programa de Stephen Colbert. Esto lo estamos grabando en 2021 y hace poco salió Billy Summers, así que en la promoción... ¿Otro libro? Sí, sin comentarios. Así que en la promoción de esta nueva novela le volvieron a preguntar cuál era su top 5 y Lizzie's Story sigue estando ahí. Es como cuando le preguntan de dónde sacás las historias. Creo que ya no le preguntan más, pero en una época era siempre buscándole Sí. si era un creepy, si tenía niños en un desván, si tuvo una infancia traumatizante. Y él dice que no. Igual me parece bien esta pregunta, renovarla cada tanto, porque puede cambiar este ranking. Tal vez un día salte la ficha y todos nos enteremos de cosas espeluznantes de Siempre, Stephen King. esto ya lo dijimos. Es un miedo latente de este podcast. En tal caso, él de alguna forma ya nos avisó. Sí, no disimuló. No disimuló. Y no profundicé en el por qué está en su ranking personal, pero tengo mi propia teoría. Y me parece que tiene bastante sentido. Porque Lizzie's Story es una novela sobre el lenguaje como construcción de la realidad y como herramienta de la memoria. Y tiene esta imagen poderosa de la pileta en Buya Moon. En inglés es the pool, tengo entendido que no se traduce como pileta. El lago es en español. Pero yo le voy a decir pileta porque así es como lo traduje en mi mente cuando lo leí. Este lugar donde, entre comillas, todos vamos a beber, donde vamos a imaginar, a crear, a reconstruirnos. ¿Es la fuente donde nos recuperamos para seguir viviendo o donde nos dejamos llevar por los espejismos, como una adicción, para darnos por vencidos? Esta novela trabaja alrededor de esos conceptos, cómo nos afectan y cuáles son los pactos tácitos o explícitos que hacemos con las personas que queremos sobre estos temas. Dicho esto, está claro porque me parece congruente con el resto de la obra de King y con su ética laboral y su visión del oficio, etc. Sí, es una novela que para él es muy personal, que lo toca muy de cerca. En principio porque el disparador es su propia historia. Estamos hablando que él en el año 2003, después de haber tenido ese accidente en el 99, le vuelven a aparecer unas secuelas en los pulmones. ¡Qué racha! Sí. Y en ese momento, cuando él estuvo internando, Tabitha dijo, bueno, vamos a ordenar la posilga. Y nada, se puso a ordenar, me imagino el quilombo que debe tener un escritor de esta talla con libros, papeles, máquinas de escribir, etcétera. Y se ve que King sale antes del hospital y llega y encuentra todo en cajas. Y es muy interesante cómo esa imagen a él le impactó más o le hizo pensar más en su... No tanto en su muerte, sino en la vida de los que quedan cuando él, en el caso de que él se muera, o en el momento ese, y se ve que no lo pensó tanto cuando estuvo mucho más cerca de la muerte, que fue cuando lo lleva puesto un auto. Es que esta vez él ve en primera persona el peso de lo que deja atrás. Y Lizzie's Story tiene mucho de esto. A diferencia de otros capítulos, el tema del desglose del título lo dejamos para el final. Okay. ¿Te parece? Sí, porque no tiene sentido hacerlo al principio con todo lo que tenemos que charlar. ¿Qué esperabas de esta novela cuando la agarraste y cómo fue tu trayecto? Al igual que en todas las novelas de King, uno lee los primeros, al menos el primer capítulo, y ya te da un pantallazo de cuál es la vibra, qué tipos de personajes te vas a encontrar. Sí. Y yo esperaba algo mucho más misterioso o que se devele un secreto mucho más turbio.
Igual es bastante turbio lo que se revela, pero creo que entiendo. Por ejemplo, A Good Marriage, donde el secreto es, spoiler alert, que el tipo es un asesino serial. Que está inspirado en la historia del BTK. Exactamente. Este lo hablamos cuando grabamos Full Dark No Stars en el volumen de cuentos y novelas cortas. Así es. Y realmente sentía que iba para ese lado, que nos iba a empujar en una historia donde todo el tiempo querramos saber cuál es el gran secreto que tiene uno de los personajes. Ella ya sabe el secreto. Lo tiene que sacar a flote, como pasaba en Gerald's Game. Sí, de hecho se parece mucho en ese aspecto a Gerald's Game. Te diría que es exactamente la misma... dinámica. Sí, el mismo trayecto que tiene que hacer la mujer protagonista para tomar control de la situación y la disyuntiva en la que está. A mí se me hizo un poco tedioso el principio. Me parece que... No voy a decir que cometí un error porque sería un poco soberbio de mi parte, pero me parece un pifie que empiece contando este atentado que sufre Scott Landon, el escritor, cuando está inaugurando una biblioteca o no sé qué, en que casi muere, porque a él todavía no lo conocemos y a duras penas la conocemos a Lizzie, que es su esposa. Y en este punto, a mí como lectora, lo que más me interesaba era saber quién era ella. Claro. Encima, esa historia está como... te la va retrasando y demás, y la verdad que no le encontré mucho interés, pero después esto se invierte y terminamos conectando mucho más con Lizzie que con Scott, porque si bien conocemos toda su historia familiar y hacia el final del libro no queda un detalle sin revelar, me parece que el personaje del escritor sigue siendo un enigma. Y es raro que la novela se apoye tanto en Scott como ancla de los hechos que están guiando la acción, pero que él termine disolviéndose, ¿no? Como un fantasma detrás de esta protagonista que es muy corpórea y muy tangible, que es Lizzie de Basher. Es algo que puede sonar a un error o a un pifie, pero que puede ser totalmente congruente. Sí. Que es congruente en un punto y puede llegar a ser intencional. Pero bueno, ya estás tirando nombres a lo loco. Vamos a... 2 nombres tiraste nada más. Contemos de qué se trata. Claro. Bueno, la trama... Perdón, ya saben que esto tiene que estar leído y que lo vamos a spoilear y a dar vuelta como una media, así que si no quieren que eso les suceda, chau chau. Y si solo vieron la serie y quieren escuchar sobre eso, adelanten, que al final vamos a hablar un poquito. Exacto, siempre la serie queda para el final, pero le vamos a dar prioridad a la novela. Exactamente. La trama se centra en Lisa de Boucher, más conocida como Lizzie, quien hace 2 años enviudó de Scott Landon, que es un reconocido autor de novelas de terror y premiado Guiño, bestseller. guiño. ¡Ah, qué casualidad! Con quien estuvo casada 25 años. Ella empieza a ser perseguida, acechada por periodistas, editores, instituciones académicas, mismo los fans, por toda la obra de Scott Landon que quedó sin editar, todas las cajas que ella tiene en su casa con textos inéditos. Y en ese momento la novela empieza a oscilar entre el presente, más bien entre el pasado y el presente, y ella tratando de, por un lado, lidiar con sus recuerdos reprimidos y con la historia de su historia y con la de Scott, y por otro lado enfrentar a lo que sería el antagonista de esta historia, que es uno de estos fanáticos que quiere acceder a ese material a toda costa, y donde, bueno, entra toda la parte violenta de la novela. Y bueno, ¿qué es lo que dejó Scott? Porque al menos lo que hablamos recién de cuál es la impresión, yo todo el tiempo esperaba, este tipo dejó escrito algo re importante, o una novela cerrada o algo así, o mismo eso, no sé, soy un plagiador, ponele. Claro, es que una resolución así me parece que sería una simplificación de lo que realmente logra Lizzie Story como novela. Y también describirla como una novela sobre el duelo me parece poco. Lo vamos a charlar ampliamente. Pero hay más que Lizzie lidiando con el concepto de la muerte, de la pérdida, y tiene que ver con un desprendimiento de este vínculo tan estrecho, tan íntimo, que está muy definido también por el lenguaje. Creo que podemos empezar encarándolo por ahí. La relación de Lizzie y Scott moldeada por cómo se comunican. Sí. Mi primera impresión fue
otra vez la figura del escritor torturado que está en contacto con sus demonios y con la escritura creativa, que es adicto, que es inestable, etcétera. Y otra vez la figura de la esposa, que es racional, un ancla, apoyo emocional, etcétera. Y mientras lo leía pensaba, ¿podría ser al revés? Para variar un poco la dinámica, que ella sea la artista loca, torturada, y él el sostén emocional. Y me parece que podría ser, porque lo que te plantea Lizzie Story es que hay una maldición, entre comillas. Este es un libro que se puede leer en el contexto fantástico o despojándolo de esos elementos y funciona de las dos maneras. Lo vamos a leer como es, que es una novela fantástica. Hay una maldición que corre en la familia de Scott Landon y los Landru, que es la familia de la que él proviene, que es como una enfermedad hereditaria. Y podría haber sido una maldición que corriera en la familia de Basher y no en la Landon. Pero Lizzie no necesita esta inversión de género porque ella escribe su propia dinámica en la relación con este otro mundo del que vamos a hablar, Boo'ya Moon, que sería un tipo de lado invertido, un lado B de nuestro mundo, como lado A. Y esta lógica no responde a la del artista varón con demonios. Scott está aferrado a este otro mundo, al mundo fantástico, a donde va a refugiarse a través del lenguaje. Y lo expresa a través de las palabras y de la creatividad en su oficio de escritor, pero está preso de esta dinámica. Lizzie, no obstante, al final de la novela decide que el mundo en el que vive, el lado A del mundo, es suficiente y no permite que su mente se vuelva simbiótica con este otro lugar simbólico que es Boo'ya Moon. ¿Querés contar un poco qué es ese lugar o seguimos adelante? Asumiendo que ya todos sabemos. A ver, inicialmente Boo'ya Moon es un lugar donde Scott con Paul, su hermano, de niños, van a refugiarse. Escapan, de alguna forma, de su padre, que tiene este problema que estás hablando vos, de los Landon, de los Landru, pero es abuso infantil, es violencia contra estos niños, donde los trata bastante mal. Sí, la enfermedad que corre en la sangre es un tipo de esquizofrenia, sí, ¿no? Una locura mezclada con posesión demoníaca de algo que viene de otro lado, que es este Boo'ya Moon, que es un lugar hermoso y un refugio, pero también es tramposo y es peligroso. No se puede confiar en Boo'ya Moon. Sí, así como vos describías el lado A y el lado B, Boo'ya Moon tiene su propio lado A y su lado B. Este lugar seguro que puede volverse más inseguro que el lado A. Lo que tiene Boo'ya Moon es que en el lago, o en la pileta, si le decimos en el pool, ellos se pueden ir a curar, literalmente. Pueden ir a sanar heridas, pero es algo que en un momento va a dejar de funcionar. Y también, bueno, tiene como un par de reglas entre comillas, como que no todos pueden ir a Boo'ya Moon. Ellos en particular sí lo pueden hacer. Lizzie nos vamos a enterar después que también puede. Pero es esto, es un lugar que suena un tanto metafórico, pero que ellos físicamente se trasladan. Sí, hay momentos en que desaparecen, están en un solo lugar a la vez, y hay otros momentos en que están en los dos, pero en uno están catatónicos. Claro. Sí, probablemente hablemos más sobre Boo'ya Moon, porque es lo que rige, es la columna vertebral de Lizzie Story. Y está esto entre Scott y Lizzie, que es el tema del lenguaje compartido. A mí me resultó irritante, o sea, creo que es lo que menos me gusta de Lizzie Story, lo que más me costó leer. Se sintió incómodo y cringe la mayor parte del tiempo, porque en esta maña de renombrar todo y crear dichos y ponerle apodos, títulos a cada mínima cosa insignificante, hay una intimidad que se siente estúpida y ajena, como algo que uno no debería estar presenciando porque no hay manera de que logres entenderlo. Sí, te metes en una intimidad que es el código de las parejas. Uh-huh. O mismo a veces pasa dentro de las familias, donde hay apodos, hay palabritas, ciertas cosas se nombran de determinada manera que en otro lado sonaría raro. Sí, pero está llevado a un extremo. Bueno, es que para mí hay dos cosas.
están estas cositas, baby lube o esas palabritas que uno las puede tener en cualquier relación, que lo que seas vos visto de afuera son estos boludos, hablen bien, pero cuando lo hace uno no se da cuenta o es cariñoso. Y después están todas estas palabras que ellos utilizan para referirse a cosas que no tienen un nombre, que ellos se inventan. Por ejemplo, las dálivas. Sí, pero ahí esa no es una palabra de Scott y de Lizzie. Esa es una palabra de Scott y de Paul, que es lo siguiente que yo quería decir. Porque las de Scott y Lizzie tienen que ver con la vida en común de ellos. Y acá es donde me parece que sí se pone interesante el tema de establecer el vínculo y también de escribir la realidad a través del lenguaje, que es cómo Scott y su hermano mayor Paul nombran lo indecible. O sea, todos los elementos del otro mundo que, como lo explica Scott, es este mundo del revés como un bolsillo, y cómo esos términos redefinen los de este mundo. Por ejemplo, los juegos de palabras alrededor de bull, que es la palabra que vos acabas de mencionar, dáliva. Esto se aprecia en la versión en inglés. Claramente. Porque de hecho lo revisamos y hay líneas de diálogo que no están en la versión en español porque no hay manera. No tienen sentido de traducir al español. Pero hubiera estado bueno que lo aclaren, aunque sea una nota al pie. Sí. Porque es claramente intencional. La palabra bull, que es como ellos llaman a un juego que Paul juega con Scott en que le deja pistas, es como una búsqueda del tesoro y al final siempre hay un premio. Esto es lo que Scott hace para Lizzie, se lo deja después de morir. El libro precisamente sigue el recorrido de esa búsqueda del tesoro. Y esta palabra tiene dos versiones, que también se relaciona con la manera en que describimos Buyamun como algo hermoso y peligroso. El bull hunt, que es la búsqueda, y el blood bull, que es el sacrificio, la ofrenda de sangre. Después tenemos el boom, que es un viaje rápido a Buyamun, y el book, que, como le cuenta Scott a Lizzie, es un bull, pero con K. O sea que un libro, una dáliva, un boom, que no recuerdo cómo está traducido en español, todos pertenecen a Buyamun. Claro. La obra de Scott pertenece a Buyamun. Y estas condiciones, estos conceptos, coexisten entre los lados A y B del mundo. Son palabras que existen como una traslación de lo irracional, y Lizzie lo sabe hace muchos años, pero lo niega. Cada vez que ella presencia una de estas situaciones que tienen su propio nombre, porque Paul y Scott las nombraron, por ejemplo, estas automutilaciones que son ofrendas de sangre, o qué pasa cuando Scott desaparece de una habitación, o mismo el origen de sus libros, ella niega el aspecto que tiene que ver con lo irracional. Y solamente se puede poner en contacto con la verdad cuando le da entidad a esas palabras y deja de considerarlas un mecanismo de defensa contra una infancia difícil o como producto de un escritor que está dando rienda suelta a su creatividad de una manera abstracta. Es verdad que leyéndolo en español sería necesario que, a menos la edición que yo tenía, no tenía ninguna nota, ninguna aclaración, de hecho venía, mientras lo leíamos te iba preguntando esto cómo se dice, me preguntaba, che, ¿y esto cómo lo traducen? Y creo que en inglés queda mucho más claro. Como no está escrita en el libro en español, no la entendí de esa manera. Pero además es súper importante, no me parece un detalle pintoresco, porque hay algo que aplica a nuestra realidad sin contexto fantástico, que es cómo uno se apropia cuando nombra lo que pasó. Por ejemplo, las adicciones o los abusos sexuales. Reconocer lo que pasó, ponerle un nombre, es darle entidad como algo real. Pero también puede servir para lo contrario, para disminuirle la entidad que tiene. Por ejemplo, una adicción. Tengo un problemita. O disminuirlo. Depende de qué palabra estás usando. Claro. Por eso en el caso de Lizzie's Story, en que Lizzie está haciendo todo este trayecto que ella describe como correr una cortina violeta, correr un velo que le impide ver, el tema del lenguaje y de la apropiación de los conceptos como algo verdadero es súper importante. ¿Te cae bien, Lizzie? Podría decir que no me cae mal en un principio, y no es un tema de empatía ni nada, porque qué tibio. No acabo de enviudar de un escritor famoso, pero creo que ella está a la altura. Es toda
Me da mucha pereza toda la parte en la que ella es muy disminuida, como la esposa de... Bueno, pero es bastante verosímil. Y que se piensa que ella no tiene ningún poder en esa relación, o no se sabe cuál es el valor agregado que ella da a la obra de Scott. Eso se resalta mucho cuando aparecen los fanáticos pensando que ella es una Yoko Ono, que... No estoy diciendo que Yoko Ono haya hecho eso. Sí. Es una interpretación histórica, probablemente errónea. No sé si es lástima la palabra. Uh-huh. No sé, yo creo que ella se la banca. Se Sí. la bancó cuando se la tuvo que bancar y la banco yo también a ella. Bien. No me a mí cae también mal. me cae ok. No es un personaje con el que empatice. Igual No la basta seguiría en de Twitter. buscar empatizar para disfrutar las historias. No es el único vehículo de disfrute Claro. de las historias. Eso es. No somos adolescentes. Pero hay algo que me molesta de cómo está escrita, si bien me parece un personaje que está bien escrito a la larga, y esto es algo que siempre hablamos porque King ha tenido bastantes personajes femeninos flojitos, por decirlo amablemente. En definitiva me gusta, pero hay algo que me molesta, que es que no tiene... falta algo en Lizzie. Está construida muy desde adentro, muy desde su mente, su cuerpo. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde están las amigas de Lizzie? ¿Cuáles son los proyectos de ella? ¿Qué programa de tele le gusta? Claro. Es todo el tiempo la película que le gusta a Scott, la banda que le gusta a Scott, el trago que toma Scott. ¿Y Lizzie dónde está? Eso es algo que no entiendo por qué no está presente en la novela, porque ella está construida minuciosamente, pero todo muy del cuerpo hacia adentro. Pero porque tal vez no existe. Yo entiendo que puede no existir un círculo social o un trabajo porque es la esposa de un millonario y de hecho te están contando que él es un condicionante en su vida. Lo tiene que seguir de acá para allá y tiene que ir de gira y siempre está como parada ahí. Y no sabe ni su nombre cuando le sacan una foto y ponen el epígrafe. Está bien, eso lo entiendo, pero que se defina solamente por sus relaciones intrafamiliares y su mente me parece muy limitante porque hace 2 años que se murió Scott Landon. Claro. Es raro. Esto después lo vamos a hablar, pero se soluciona un poco. No termina de ser satisfactorio para mí, pero en la miniserie, al recortar algunas cosas y poner el foco en algunas relaciones, creo que mejora esto. Se nota un poquito menos. No sé si existe, si no existe esa parte de Lizzie. Pero ¿cómo no va a existir Si está que le resaltado- guste un disco o que le guste una comida, qué sé yo? Claro, Es como- la pregunta sería, O sea, debe haber algún ¿qué detalle. hacía Lizzie mientras Scott estaba escribiendo? Claro, tal cual. Y la única opinión que te repiten un montón de veces es que a ella no le gusta Empty Devils, que es un libro de él. Tipo, y el resto de los libros Claro. es como... Siento que hay algo muy vacío ahí en lo que es Lizzie, pero a la vez no creo que sea un personaje que no tenga cuerpo. Hasta Annie Wilkes tiene una personalidad más propia. Bueno, se podría decir que es un personaje sin personalidad. Sí, tiene algunos rasgos de carácter. Por ejemplo, esto de que ella es siempre muy racional y que mantiene la calma cuando todos los demás tienen problemas, que se puede confiar en ella. Sus familiares también se apoyan en ella de la manera que Scott lo hizo. Tiene algunos rasgos, pero le falta el detalle fino, lo que la convierte en una persona íntegra fuera de la relación con los demás. Y sucede que en esta novela el tema de los vínculos es muy central. Por eso me parece que el ojo está puesto enteramente en eso y no en otros aspectos sobre Lizzie. Puede ser que King esté tratando de relatar algún tipo de relación despareja, donde uno se lleva toda la atención y todo el contenido y todos los gustos y todas las palabras estas que claramente son invento de Scott. Algunas a la larga sí. Las inventan entre ellos, pero puede ser eso. Pero hasta en una relación de profunda admiración y devoción como se da en Misery, Annie Wilkes tiene una personalidad. Ella tiene preferencias. Tipo, se arma un scrapbook de recortes. O sea, Lizzie no tiene ni un diario íntimo, ¿entendés? Es como, ¿dónde está ella? Claro. Bueno, si querés podemos seguir hablando de relaciones que claramente es como un hilo conductor a lo largo de la narración. Y hay una muy, muy, muy interesante que es la que hay entre Scott y Amanda. Amanda que es la una hermana. de las hermanas. Lizzie tiene 4 hermanas. 4 hermanas. Amanda, Darla, Cantata, Yodotha. Las únicas 2 no importan, podrían no existir. Por suerte, en la miniserie se avivaron
de que esto sobraba. Con 3 está bien. Sí, no sé para qué están las otras 2. Sí, en esa cantidad de hermanas también Lizzie queda muy disminuida, ¿no? Es una más de 5. Lo interesante en esta relación entre Scott y Amanda es que él es una de las pocas, y no sé si la única persona que entiende el problema que Amanda tiene. Sí, que es como un tipo de condición mental. Sí, ella se automutila también, como estas, las Blood Bowl, las dálivas sangrientas, y nadie la puede sacar de ese estado. Ella también tiene estos ataques en los que queda catatónica, y solo Scott la puede ayudar. Y esta relación perdura en el tiempo porque una vez que Scott fallece, deja todo armado para que el día que le pase de vuelta la puedan ayudar. Hay un episodio que es el episodio entre ellos dos antes de que se comprometan y se casen, etcétera, que es que Lizzie lo está esperando a Scott en su casa porque iban a salir y él no viene. Él llega recontra tarde, borracho, si no me confundo, y ella estaba recaliente, imagínate. Y él se va y vuelve con todas las manos sangrientas, sí, todo como cortado. que pide disculpas y qué sé yo, desaparece, rompe un vidrio, "Pará que vuelve ahora lo resuelvo". todo tajeado con los colgajos. Claro, y ella es como, pará, en un punto, y en eso la entiendo, y digo, me pasé yo, lo traté como el orto. Tipo, como que ella se vuelve, empieza a tener culpa por lo que dijo. Este es el punto en el que la gente dice salí ahí, hermana. Claro. Pero y ella Lizzie dice, no sale pará, de ahí. acá hay algo más. Claro. Y empiezan a suceder estos viajes a Buyamun, que ya en su momento no sabía qué era. Porque de un día para el otro, esas heridas se van. Sí. Ella te empieza, vamos al hospital. Dice algo así como que los Landon nos curamos a toda pastilla o algo así. Sí, en inglés es fast healers. Claro, yo como lo leí en español de España, dije, no sé, toma una pastilla y se cura. Pero bueno. Somos todos drogadictos. Sí, pero tiene más sentido, nos curamos rápido. Uh-huh. Sí, y a partir de Amanda se entiende por qué ella no le reprocha a Scott el peso de esa, entre comillas, maldición. Voy a poner una chincha acá porque me parece que es una visión bastante bien resuelta sobre lo que es lidiar con la enfermedad mental en un entorno de seres queridos. Después lo comentamos. Así que sí, está la relación entre Scott y Amanda. También está la relación entre Scott, su padre, y Paul. Que todos tienen... En inglés se llama bad ganky, no sé cómo es en español, pero es como ellos llaman a esa... El mal rollo. Es el mal rollo. Está bastante bien. Sí. Que es cuando te pega mal. Te pega mal. Y tenés que cortarte para que salga. Que es lo que ellos llaman blood bull. Bueno, que para mí es un sacrificio, es una ofrenda. Que se le hace a esa cosa que está en ese otro lado o lo que fuera. Y así como me parece que Amanda justifica la actitud de Lizzie ante Scott, creo que Paul es quien explica quién es Lizzie para Scott, porque ella no es la musa, no, que sería un lugar súper común y aburridísimo donde caer, sino que, como él describe, es la segunda persona que más quiso en su vida, después de su hermano. Ella es una compañera, es una igual, como lo era Paul, que se muere, obviamente. Se muere de bad ganky. Sí, porque estaba toda esta explicación de que los Landon se dividían en dos categorías, que son los esfumados. Los goners. O los del mal rollo. Perdón que lo diga en inglés, no es por snob, es porque una vez que leíste 200 millones de veces la palabra en la novela ya no puedes pensarlo de otra forma. Y además son palabras inventadas, no claro, es que tienen una traducción. Y hay que usar esa palabra. Claro, no tienen otra traducción. ¿Buyamun está traducido? No, por suerte no. Pero el Yam Yam Tree se llama Ñam Ñam. Se llama... Me encanta. El árbol Ñam Ñam. El árbol Ñam Ñam. Me encanta. Bueno, ese es bastante cercano, le podríamos decir. Ñam Ñam. Sí, así que disculpas, pero voy a seguir con... Vamos a hacer la versión bilingüe. Está bien. Y en inglés, cuando Paul enferma, el padre le explica a Scott que, como le agarra muy fuerte este caso del bicho, que ya no queda nada de Paul. Que ya no se puede cortar para quitárselo. Y que lo único que hay ahí en ese sótano donde lo encierran es un Bull Devil, que sería un diablo de las dálivas, de la tierra de los Blood Bulls, que son las dálivas de sangre. Por eso es tan difícil de decirlo en español, porque hay como una combinación constante de estas palabras entre sí, que son lo único que puede describir la irracionalidad es Buyamun. Y todas estas reglas,
¿no? De que te agarra el bicho, pero si te agarra muy fuerte en un punto te convertís como en un demonio y ya no te lo pueden sacar y te tienen que matar. Y por ejemplo, Scott se puede llevar a Paul muerto a Buyamun, lo puede enterrar ahí, pero después no se puede llevar al padre, porque el padre es como un ancla de este mundo. Hay como un montón de reglas que están definidas por palabras o por términos que asignaron los niños Landon. Sí, porque el padre le pide explícitamente, llévame allá. El padre le pide que lo mate porque él se agarra a lo mismo que Paul, un tiempo después de que fallezca Paul. Esto se cuenta al final de Lizzie's Story. Scott lo deja escrito y lo deja en Buyamun en una caja para que ella lo busque. Claro. Son como los últimos detalles de la historia familiar de Scott. Que es esto, la revelación de que él mató al padre, que de todos modos ella ya lo sabía, ¿no? Es que se lo cuenta una vez como superficialmente y acá se entra en detalle. Era muy obvio, o sea, no era una gran revelación. No, es que se dice. Ellos tienen una conversación, no sé si antes de casarse o en unas vacaciones, no me acuerdo. Pero ella le pregunta, ¿mataste a tu papá? Lo que pasa es que creo que Lizzie se queda con la idea de que el padre mató a Paul, como claro, yo te diga, él se vengó, mató a su hijo. O no sé, en un altercado lo termina matando. Claro, como despojado de todas estas reglas locas que estamos describiendo. Sí. Sin lógica, solo violencia familiar. Mismo porque Scott, entre grandes comillas, mata a la madre. O sea, es lo que le decía el padre a él, porque la madre muere en el parto. Sí. Entonces uno dice, bueno, también... ¿y el padre mata a Paul? Porque ya no queda nada de Paul ahí. Claro, ¿qué está matando? El cuerpo de Paul, poseído por esta cosa indomable. Todo eso está bastante bueno. Sí. A mí me gustó. Bueno, es lo más King-esco de la novela. El pasado de Scott y todo. Los niños turbios siempre son lo mejor en King. Pero a la vez hay algo tan triste en lo que él cuenta. Y cuando él le cuenta a Lizzie en varios episodios a lo largo de su relación, que dura más de 20 años, cuando él narra la historia familiar, tiene como una regresión lingüística y habla como un niño. Empieza a usar palabras mal pronunciadas, a usar mucho daddy, palabras de la niñez. Y eso es tristísimo, porque él también está clavado en algo de lo que la está protegiendo, porque hay un momento en que ella le dice, mira, todo esto es mucho para mí, yo no quiero que lo hablemos más, no volvamos a tocar este tema. Y él acepta. Sí. No la fuerza a aceptar todo eso sobre él. Pero sí le deja el terreno preparado para que algún día lo tenga que enfrentar. La historia de él es súper triste, pero yo no logro sacar a Scott Landon mucho más que esa criatura que sufrió. O sea, para mí él es eso, en definitiva, en toda la novela. Más allá de los eventos que se suceden después a lo largo de su vida, como que lo más importante, más allá de que escritor famoso, que de hecho todo lo que escribe sale de ahí. Sí, es su que vida son él esos años. Él es esclavo de esa maldición. Por eso al principio decía que no es que... En este caso me parece que no es en vano que haya un escritor torturado y la esposa racional, porque ella establece otro vínculo con Buyamun. Ella no sufre esta esclavitud eterna de Scott desde que nace hasta que muere. Todo lo que es su vida está atravesado por Buyamun. Hablando de eso, venimos dando vueltas en esta idea de que ella ya sabía todo lo que pasó en su propia vida y tenía este velo violeta, esta cortina violeta tapando recuerdos reprimidos. Y hay un momento en esta vida matrimonial en el que Scott queda catatónico y va a Buyamun. Uh-huh. Y ella logra ir a buscarlo. Sí. Está bueno saber que ella sabe que es Buyamun y estuvo ahí. O sea, ella no solamente le creía a Scott, sino creía que existía el lugar. Sí, hay algo muy central en Lizzie's Story que es el concepto de adoptar los demonios de los que queremos. Pasa con Amanda, con Paul, entre Scott y Lizzie, mismo entre Scott y su papá, que no puedes entender por qué él lo quiere. Porque para vos es un viejo abusador, pero hay un entendimiento y una aceptación que me parece interesante porque, en contraste con otras novelas de King que parecen abordar temas similares, hay un factor muy verosímil sobre qué son esos demonios en Lizzie's Story. Y acá puede ser que
esté entrando en un terreno de opinión no especializada, así que no lo tomen al pie de la letra, pero voy a explicarlo lo mejor posible. Si despojamos esta novela de todo contexto fantástico, que sería como Lizzie percibe la realidad mientras no corre la cortina violeta, encontramos personajes que sufren abuso infantil, catatonia, episodios de automutilación, estrés postraumático, etc. Me refiero a que son experiencias del reino de la realidad, no de la fantasía. Son experiencias con las que cargamos y los que nos quieren de alguna manera las absorben, lidian con ellas o viven con ellas de alguna manera tangencial o directa. Y las dinámicas que se dan entre los personajes de Lizzie Story se pueden leer de esta manera. Diagnosticando burdamente un padre esquizofrénico, una hermana depresiva o un marido bipolar, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Es característico de King tocar esa fibra humana en el abordaje de cualquier tema fantástico. Y en esta novela particularmente creo que está clarísimo y bien representado sin caer en una sobresimplificación que se apoye demasiado en lo fantástico, que sería escritor chiflado y esposa que le banca los rayos. Hay mucho más que eso, ¿no? La relación es mucho más compleja. En esto sí me parece que le acierta, también puede ser uno de los motivos por los que a él le sigue gustando tanto Lizzie Story. Creo que inclusive las relaciones que se establecen en Lizzie Story van más allá del, entre comillas, título que tienen. Uh-huh. No importa si ellos, sí importa, pero a la vez la relación entre Scott y Lizzie excede que sea marido y mujer. Sí, tal cual. Lo mismo con el hermano, es alguien que tiene una relación fuerte, por eso existe la relación con Amanda. Sí, las relaciones están atravesadas por estos temas, están atravesadas por condiciones psiquiátricas y por temas de salud mental y un montón de cosas que no podría enumerar a ciencia cierta. Y me parece interesante que lo toque de esta forma, porque Lizzie Story se puede leer desde una realidad bastante concreta. A mí me hizo pensar, hace poco vi un documental, del ladrón que le roba una obra. The Painter and the Thief, esta movie. Es noruego, ¿no? No me acuerdo. Sí, no sé si es documental, pero la situación es en Noruega. Eso, es un ladrón que le roba una obra, una pintura a un artista. Ella lo quiere conocer, porque ¿por qué me robó el cuadro? Que desaparece. Y se arma un vínculo recontra fuerte. Y ese tipo de vínculos son los que a mí me terminan interesando. No son los forzados, porque decías vos, ¿por qué lo quiere el padre? Porque claro, es el padre. Sí. No, y en ese documental que citás hay un trasfondo importante de abuso, de trauma, de salud mental. Adicciones. Sí. Y a medida que se revelan estas conexiones sensibles entre las personas es cuando entendemos por qué. ¿Por qué hay vínculos fuertes entre dos personas en que literalmente una le robó a otra? Es que inicialmente son opuestos, claro. Porque si no, separamos las aguas, estas personas no se pueden cruzar porque son dos cosas que nada que ver. Y al final te das cuenta que una cosa que te separa de alguien no puede destruir las 1000 cosas que te pueden que te unen. O un sufrimiento muy humano que te conecta al otro. Estás dando un buen pie para hablar sobre Jim Dooley. Así es. Hay un tipo de relación más que aparece en Lizzie Story. Hay un villano terrenal. Pero le voy a llevar un poquito más para arriba. No lo quiero reducir a esta persona, sino la relación entre el artista y su obra, que en ese teje y maneje aparecen los fanáticos. Y acá podemos agregar la muerte del artista. Sí. ¿Cuándo muere el artista? Sería la pregunta. ¿A quién le corresponde lo que deja el artista? Sí, Jim Dooley es el tipo que extorsiona a Lizzie a pedido de un académico que quiere los manuscritos y demás. Hace un trato con este sujeto que no está muy bien del marote y se va de tema. Y cuando el académico le dice, bueno, cancelemos todo, Jim Dooley sigue adelante, se mete en la casa de Lizzie, le deja un gato muerto en el buzón y eventualmente la tortura. La corta con era un abrelatas. Sí. Un sacacorchos. No me acuerdo. Y a partir de esto ella tiene que trasladarse a Bubiamun para curarse. Sí, y antes del caso de Dooley, que es el que nosotros vivenciamos en tiempo real, existe un altercado anterior que es el famoso tropo de
el seguidor fanático que quiere matar al artista. Sí, el que mencionamos al principio que a mí se me hizo un poco tedioso. Exactamente, que hay un momento en el que un tipo aparece en una presentación, en una inauguración de una biblioteca y le pega un tiro. Y es muy interesante acá que Lizzie va y logra que el tipo no le pegue otro y ella lo reduce. Sí. Y cuando lo estás leyendo te hace pensar mucho en el caso de Lennon y Chapman, que es un tipo que, ultra fanático, le pide una firma y al rato vuelve, Pimba. toma. ¿Por Sí. qué? No sé, bueno, sí, tendrá sus razones. De alguna forma inmortaliza al artista, se inmortaliza al mismo, porque él, ahora Chapman es parte de la historia de Lennon, antes no era nadie. Y como decía, entra en juego esto de ¿cuándo muere el artista? Mi opinión personal es que el artista no muere nunca, porque lo que vive es su obra, lo que muere es la persona. A menos que, bueno, haya una bomba, destruya toda su obra y nadie tenga un registro en absoluto. ¿Y los recuerdos? ¿Y el impacto emocional que alguna vez causó en tu vida, por más que no lo recuerdes? Eso va a morir el día que mueran todos los que tienen ese recuerdo. Uh-huh. Hay como una... es como biodegradable en un punto. Pero hay artistas que van de generación en generación en generación y son indestructibles. Y en el caso de Lizzie Story, está esto que decís del tema de la obra, de lo material, pero también está la verdad del artista, que para Scott es este otro mundo que ella conoce y que puede visitar. Y es interesante cómo el fan, el académico, el que demanda que la obra le pertenece, la pone a ella en una posición disminuida. Incluso le dicen, no sé, porque tenías relaciones sexuales con esta persona, no te da ningún derecho, sos una trola, no sos nadie, etcétera. Cuando en realidad la única que tiene, que lidia con la totalidad de Scott Landon, incluso con lo que crea los libros, porque como dije antes, esos libros son propiedad de Buya Moon, de la locura de Scott Landon. Él mismo dice, yo estoy loco, tengo visiones y me pagan por escribirlas y leerlas. Ella es la única que tiene el panorama completo y sin embargo a ojos de los demás no tiene ningún derecho. Está el lector, el Hay una seguidor. misoginia Bueno, enorme. eso es punto aparte, sí. Me imagino que pasará en otros casos también, pero Sí, no recuerdo. qué conveniente. Bueno, esto es lo que decís vos, el lector creyendo que tiene más autoridad o derechos sobre la obra de alguien que no sabe quién es esa persona, por qué. Sí, Porque como un vínculo enfermizo. el vínculo es muy superficial en un punto. Nosotros vemos una capa, no sabemos qué pasa puertas adentro. No sé, no, creo que no coincido. No creo que se establezca un vínculo superficial con el arte solo porque no conoces al artista. Pero sí que ese vínculo se puede tornar enfermizo cuando empezás a creer que tenés algún derecho o poder de decisión o que te deben algo. Qué sé yo tengo emocionalmente conectado con un montón de obras y nunca iría a reclamarle a Zack Snyder que me saque el Snyder Cut. ¿Sos fanática de Snyder? No, sonó así, por eso. Bueno, te aviso porque sonó así. es un ejemplo popular con el que todos estamos Bueno, familiarizados. esperá, si es vamos un excelente ejemplo para lo que estás diciendo, además. Si vamos a ese caso, ¿qué hace el artista? Agarra esta fuerza incontrolable que son los fans enceguecidos y le dice a los estudios, mirá todo lo que tengo acá. Ese es el problema igual. Es que en un momento se te van a dar vuelta o te van a pasar, ni siquiera, te van a pasar por encima. No sé, yo como que no coincido ideológicamente desde lo político con Zack Snyder y no quiero hablarlo en profundidad, pero no me parece. No estoy de acuerdo. ¿Con qué? Ese poder no es... con el poder. Sí, obvio. esto es Misery. Sí. Esto ya está, ya hablamos en Misery de esto. Y nada, no está, no está en tu obvio, cancha, no tenés ese derecho. La obra no te pertenece, nadie te debe nada. Por cierto, ¿quién adaptó el guión de Lizzie Story para Ya lo la vamos a hablar. miniserie? Ya lo vamos a hablar. Porque él también habló al respecto. Volviendo.
Y así salió. No, está bien, porque estábamos hablando sobre los fanáticos y nos pusimos en ese papel de debatir sobre cuál es en un punto nuestro rol. Esto si es que lo tenemos. No tendría que decirlo en este momento, sino cuando hablemos de la miniserie, pero ya fue todo. Hay un corto sobre la miniserie en que King dice: si lo vas a adaptar como yo quiero, no me vas a tocar los personajes. ¿Cómo puedes peor, parar? Dice, si alguien la va a cagar, voy a ser yo. Sí, era peor todavía que lo que recordaba. Bueno, ¿hay algo más que quieras recorrer sobre Lizzie Story antes de charlar un poco sobre título y cómo encaja en todo esto que dijimos sobre la historia? Tal vez nos quedamos un poco cortos con toda esta trama de Jim Dooley. Que creo que es la que a mí me hizo seguir un poquito más adelante. Bueno, o sea, no le iba a abandonar la novela, pero... Vos anotás una novela de King y no grabás nunca más. Es así. ¿Cómo se te ocurre? Busco el resumen en internet. ¿Cómo se llamaba el coso de...? El Rincón del Vago. Eso. Lizzie Story, El Rincón del Vago. Se le podría llegar a buscar una pata humana a este personaje ultra deforme que también está de luto, lidiando con la desaparición física del artista y queriendo acceder a todo el material que quedó. La verdad es que no me acuerdo si se habla de la historia de Jim Dooley. Se habla... O sea, de su vida personal, más allá de Scott Landon. Está toda es una persona que estuvo en un loquero, ¿no? hiper mega traumada porque se le han muerto los padres y la hermana en un incendio, una cosa así. Había había un trasfondo ahí. Esto lo teníamos que grabar hace 2 meses. Lo aclaro en este punto porque creo que ya dije varias veces, no me acuerdo. Así que disculpen, pero la vida se interpuso. Lo que decimos acá no es exacto, lo que traemos son ideas y conceptos. No, siempre nos falta la mitad. No te vamos a decir, no, que en el año 79 se casaron, no, fue en el otro, no. Bueno, eso. La especificidad se las debo para un capítulo que sea más fácil de grabar. Yo creo que, de todos modos, Jim Dooley representa todo eso de lo que vos estabas hablando, del tema de... Es el extremo. Es el extremo, sí. Y no sé si hay mucho más. Sí creo que la miniserie le agrega algunas capas de sentido interesantes. Pero antes de llegar a eso, hablemos sobre el título. ¿Quién escribe la historia de Lizzie? ¿Está escrita la historia de Lizzie? ¿Qué es la historia de Lizzie? Todas buenas preguntas. Al final de la novela, primero vamos a contar el canon, está escrito en la novela. Yo después voy a decir lo que se me canta. El canon es que la historia de Lizzie es un manuscrito que le deja Scott en Bubia Moon, donde cuenta los últimos detalles de su infancia, que son cómo mató a su papá y huyó de la casa. Este saber, esta información, le da a Lizzie las últimas herramientas que ella necesita para hacer el duelo y lidiar con Bubia Moon en el futuro. Porque también le explica que algunos objetos funcionan como anclas y cómo ella puede moverse entre mundos y demás. Pero yo no creo que esa sea la historia de Lizzie. Esa no es Lizzie Story, porque no puede ser Lizzie Story. Sigue siendo una narrativa de Scott Landon. Sigue siendo una historia que le pertenece al escritor y como mucho está destinada a ella. Es una historia para Lizzie. La historia sobre Lizzie, mi Lizzie Story, es lo que transcurre a lo largo de la novela. Es la reapropiación de los recuerdos, de las verdades que están reprimidas, para que ella pueda tomar el control de la narrativa. Es ella decidiendo correr la cortina y enfrentar esas oscuridades que alguna vez dijo que eran demasiado para ella. Una vez muerto Scott, que es el narrador condicionante, a quien ella tuvo que seguir, que apoyar, que salvar, finalmente tiene la posibilidad de escribir su propia historia. Y está basada en información correcta, no en un recuerdo idealizado que le resulta seguro, melancólico y hasta placentero seguir mirando, como este barco de la infancia que mira Amanda cuando está catatónica en Bubia Moon. La historia de Lizzie para mí es como ella hace el trabajo sucio, se tira a la pileta y finalmente se desprende de Scott Landon. De alguna manera se podría decir que Lizzie Story de Scott Landon es un prólogo. Sí. Acá cierra mi historia, ahora arranca la tuya. Que igual es una mierda porque es como... Sí, pero todo esto que ella viene haciendo ya es una escritura. Claro. Pero como que Scott le deja la llave como, bueno, listo, a partir de ahora ya está, estás liberada.
Sino Sí. ¿por qué lo llamaron? Lo que decís vos, ¿por qué no se llama Scott Story? O sea, si ella no aparece ahí en esa historia. Está bien, pero para liberarse, eso pasa en el último capítulo, o sea, hace 500 páginas que está sola, enfrentando la situación, tomando decisiones y haciendo este viaje a través del pasado. Esto es algo que no comentamos, pero está narrado con los tiempos entrelazados. Ah, sí, hay varios momentos a la Inception de Lizzie estando en 2 o 3 tiempos y pensando en un tiempo anterior, que igual está bastante bien explicado en el libro, se entiende, porque dicen, la Lizzie de 1988 está haciendo tal cosa. Por eso a mí me molesta que haya un capítulo que se llama Lizzie Story sobre un manuscrito que se llama Lizzie Story que escribió Scott Landon. Porque cuando yo estaba leyendo, para mí estaba clarísimo qué era la Lizzie Story que estaba leyendo. Hay como un exceso de literalidad en ese cierre, que embarra un poco lo anterior. Pero, como siempre, yo voy a entender lo que quiera. Porque así es el arte. Bueno, en ese sentido, traté de buscar otra respuesta a qué es Lizzie Story a través de los títulos de las traducciones de los libros. Porque, decime si me estoy equivocando, pero Lizzie Story puede, en inglés, pasado al español, puede significar la historia que le pertenece o que le corresponde, o la historia de Lizzie. Como Sí. un posesivo, como... Con las disculpas de todos los traductores en la sala, lo vamos a hablar así como a lo bruto. Sí. Yo entiendo eso también. O sea que Scott escribe un libro y ahora le corresponde, le pertenece a ella. Claro. Pero que no es sobre ella. Pero bueno, en español el doblaje es la historia de Lizzie. Ujú. Bueno, me embarqué en esta búsqueda de títulos porque pasa con King que hay muchos títulos que no son tan literales como en el caso, no sé, de Stand. Que no es- De hecho, hicimos esto cuando grabamos de Stand. Sí, porque necesitamos saber cómo... Apocalipsis. Claro. Cómo en otros idiomas se trató de traducir. Vamos a empezar con la edición checa, donde hay una pequeña variación en el título, en la traducción. Obviamente usé Google Translate, gente, no sé checo. Nos va a matar un traductor. Eh, Después de este pero, capítulo pará. nos va a venir a buscar un traductor y nos va a pegar un tiro como, Aclaro, como no pasa en es Lizzie Story. no es que traduzco literal, trato de hecho desarmar las palabras a ver si significan eso, Basta. usando tanto el español como el inglés. Quiero mi título. A ver. Bueno, en la edición checa hay una leve variación y ya no es la historia de Lizzie, sino es Lizzie y su historia. En ese caso, Ojo. se denota que hay una pequeña separación entre lo que es la protagonista y los hechos que se suceden. Pero bueno, puede ser una cuestión idiomática en ese caso. Tal vez en checo se le dice así. No se usa el lisis y se usa el i. Pero bueno, como dije, no tengo la más puta idea. La rigurosidad científica de este podcast. Vamos a la edición búlgara, que ya no habla de la historia, sino de la novela. Ujú. La novela de Lizzie, que es más literal, porque... Está mal ese, boludo, porque ni siquiera es una novela lo que le deja al final. O sea, ¿de qué está hablando? Bueno, le pusieron la novela y busqué qué historia se ponía de otra forma. No noté, Ok. pero es la novela de Lizzie. Que bueno, en parte hace foco en lo que pasa al final del relato, pero como decís vos, no es una novela. Claro. Al menos Bueno, no no está entiendo. completa. En la versión eslovaca aparece una nueva palabra, que creo que se dice vdovi, que amplía la idea de lo que se puede esperar en la lectura. Y el título sería La historia de la viuda Lizzie. Ok. Arrancá ya sabiendo que ella es viuda. Por más que al libro te diga al toque. Una edición totalmente innecesaria a... Sí, Al a veces título. creo que tiene que ver con cómo se expresan ciertas situaciones y emociones Ujú. en los países. Y por qué necesitan tener esas palabras ahí. Sí, o decisión de mercado también. O de mercado. Tipo, historias de viudas, vende, pone viuda en la tapa. Claro. Voy a seguir con esto porque hay casos un poco más ¿Cuántos interesantes. tenés? Y bueno, lo editan en todos lados. Es Oh, así. ¿Sabes que igual no voy a cambiar de opinión? No, ya sé. Ok. Bueno, siguiendo en la misma línea esta de la eslovaca, la edición islandesa directamente se llama Ekhan, que significa la viuda. No, cada vez peor. Así, tipo, es una palabra. Cada vez peor. Pero hay una palabra muy particular que se destaca en las ediciones alemanas. Pará, le tengo fe porque los alemanes tienen términos súper específicos para todo. Decime que
esto es lo que estamos esperando. No, porque esto también pasa en la edición portuguesa y en las turcas. Y la palabra que se destaca es amor. O sea, la versión alemana tiene título en inglés y es love. Como Baby A Love. secas. Love. ¿En serio? L-O-B-E. Estoy impactada. Es muy loco eso. Un lenguaje tan rico para ponerle love. Lo mismo pasa, bueno, como te decía, con la edición portuguesa. Pero que le ponen una bajadita que es love, la historia de Lizzie. No, igual es feo. Por las dudas. Perdón, pero es insalvable. No Bueno, le puedes poner love. ¿Qué es esto? Y la edición turca resume estos dos títulos en uno solo y se traduce como una historia de amor. Pumba, novela turca, una historia de amor. Ahí había como unas ganas de convertirla en telenovela apenas se pueda. A full. Bueno. Pero bueno, para cerrar, el resto de las ediciones del mundo son This Story con Igual, pará. 100 variaciones. O sea, que quede claro, para mí Lizzie Story está perfecto como título. Lo que no me gusta es que Lizzie Story en el contexto de la novela sea un manuscrito. No, sí, okay. Por eso, porque el título es lindísimo y me gusta la idea de cómo ella, de esto que tiene que ver con lo que ya dijimos. Y me encanta la temática del lenguaje como construcción y como herramienta de la memoria, como esta manera de narrar a partir de lo que recordamos y cómo los recuerdos están distorsionados. Son todos temas que me interesan y me encanta cómo se construye este personaje atravesado por todo esto. Pero bueno, me genera conflicto que siempre esté ahí Scott al final en el centro de la narración. Salí ahí, Banón. Sí, morite de una vez. Bueno, voy a cerrar este mini bloque de los títulos mencionando el caso que para mí es el más particular, que es el de la edición danesa, donde le meten todo a la portada. Se llama Buyamun Lizzie's History. En danés, que supongo que será la historia de Lizzie. Si no significa nada. Buyamun te pusieron, pero no sé, Bueno, qué sé yo. le gustarán las lunas. Son y nórdicos. Luna en la tapa. Ese es el más falopa. Para mí es re falopa. Porque no entiendo la intención. De última, el love o la viuda. Entiendo que hay una intención ahí de nada, contarte de qué se trata. Pero Buyamun no dice no nada. No significa nada y no se usa en ningún otro lado. Pero bueno. Así son las cosas. Si andan por el mundo y ven Love Stephen King, ya saben con qué novela se van a encontrar. No es una novela nueva. Bien. Hagamos un ligero balance. ¿Te gustó Lizzie Story? ¿La recomendarías? No quiero sonar repetitivo con respecto a otras obras, pero le sobran páginas. Vos no sos el repetitivo King, que siempre comete el mismo pecado. Tuve un momento en la lectura que se me hizo bastante cuesta arriba. Sí, a mí también. Porque sentía que no me estaba develando nada. Tirame una puntita, algo. Uh-huh. Esto lo voy a pasar a explicar más adelante, pero lo explico ahora directamente. El visionado de la serie que salió este año hizo que me guste menos la novela. Esto me molesta. No me desagradó, me gustó, no lo volvería a leer. Yo tampoco lo volvería a leer. Pero yo creo que a quien le gusta porque es algo muy personal, muy de las relaciones, los vínculos, zaraza, pero no es la mejor novela de King. A mí me gustó, me parece una de las novelas más adultas de King. También más pesadas en su contenido, por todo esto que hablamos sobre los vínculos. Y también creo que tiene mucho del oficio, que es algo que siempre enriquece las historias de King. Como siempre entrelaza ese poder de lo creativo, de lo artístico, en contextos más viscerales, más corpóreos y también más teñidos de violencia. Y en sí, ya lo dije antes, pero si bien es una novela sobre duelo, creo que hay mucho más. Todo lo que trabaja alrededor de la pileta en Buyamun, que es algo que le dijo un profesor, creo que cuando estaba en la facultad, sobre esta fuente del lenguaje, donde básicamente vamos a vivir, me parece bastante mágico y muy acorde a la visión que tiene King sobre la escritura en general. Y dejé una breve frase para el final, que está muy vinculada a lo que dijiste sobre la muerte del artista y cuándo tiene lugar, y qué lugar ocupan los que
son allegados al artista en esa pérdida. Es la siguiente. Había descubierto que muchas cosas acerca de la muerte no te las contaban, y una de las importantes era el tiempo que tus seres queridos tardaban en morir en tu corazón. En el fondo es una historia muy humana y es una historia sobre amor. La historia de amor. Es una historia de amor. Tienes razón. Esos títulos no estaban tan mal. En ese mismo sentido, viste que vos contabas esto de que King solo él quería estropear la adaptación. Él dice que es su favorita. En esencia por eso, porque es una historia de amor. Porque está muy cerca del corazón. Yo creo que sí. O sea, en eso coincido. Por eso también no la volvería a leer. No, a mí no me gustan mucho las historias románticas. Y en esta quizás lo que más me gusta no es eso. Claro. Pero coincido con cómo la describe. Hablamos sobre la miniserie de Apple TV. Así que es. Tiene 3 contenidos originales. Por empezar, no paguen Apple TV. No, por favor. A menos que Apple TV quiera sponsorar este episodio, lo cual no hizo. Ya es muy tarde. No es la mejor plataforma para ver contenido audiovisual. No hay nada. Porque no hay nada, básicamente. Hay muy pocas cosas y te ilusiona diciendo, che, puedes ver esta peli y vas y dices, no, pero para ver esta peli tenés que pagar Fox. Dale, Sí, boludo, no me la pongas interfaz. ahí. Bueno, en fin. Bueno, la vimos. Son 8 capítulos 8 dirigidos capítulos. por Pablo Larraín. Exactamente, producidos por el nuevo gran amigo de Stephen King, que es J.J. Abrams, que Me le lleva cae súper adelante mal. todos estos proyectos, como, no sé, Castle Rock. Que también tiene podcast, pero por algo no tiene 2 podcasts. Nunca grabamos sino el segundo. solo la uno. verdad. Es una serie que al ser producida por una plataforma de streaming y ser limitada, arranca con un presupuesto como con una cantidad de capítulos preestablecidos. Y mucho nombre. Y mucho nombre, obviamente. Julian Moore, el flaco Clive Owen. Clive Owen. Porque en la portada de Apple TV, donde no hay nada, se tienen que ver esas caras. Y por pensar, creo que 8 episodios es un montonazo. Aparte son largos. Son larguísimos y es un montón. Sí, es un montón. Y están re mal estructurados. Sí. Perdón, Larraín, porque hicieron un montón de Pará, cosas pero bien. si King es el que adaptó el guión. Es verdad. King es el que quería que sea Es lo verdad. más fiel posible. Larraín lo quería hacer mucho más concreto, como mucho más despojado de lo fantástico. Y King le dijo, no. Bueno, sí, para empezar es muy larga. Innecesariamente larga. Empieza a contar cosas como en los últimos 3 capítulos. Y ojo, no me molesta el ritmo, porque hay partes que son... Se toman su tiempo. Y no me parece mal. El tema es que no me puedes meter 3 episodios donde te tomas el tiempo. A menos que seas David Lynch. Sí. Yo tengo anotado todo lo que... Tengo 2 títulos, mal y bien. No sé cómo querías hablar de esto, pero si querés podemos empezar por lo que está mal. Y empezamos por ahí. Que de hecho empecé por ahí. Bueno, lo peor, para mí lo peor que afecta muchísimo el visionado y a mí la verdad me dio paja en un punto, es que Scott está mal casteado. No me gusta Clive Owen, no me transmite nada, no sé quién es, habla monocorde, es como una persona indefinida, no hay nada ahí, es una cáscara, pero es una cáscara en las secuencias que supuestamente está vivo y chocho. Me parece un pifia. Y no sé si viene de lo que dijimos antes, que es como Scott se define en la novela y cómo se desdibuja al lado de Lizzie, o no sé. Realmente no pude dar con qué actor querría que Lo haga el pensamos papel. un montón. Yo me lo imaginaba más debilucho, más como... Más sensible. Sí, más... Porque tuvo esa infancia de mierda, no sé, menos rudo. Bueno, a mí me encanta Children of Men. O sea que no es que porque está Clive Owen no me gusta la serie. ¿Entendés lo que quiero decir? No es un tema de... Pero acá no funciona. No funciona el actor en este papel. Está mal. Pero además la caracterización, la ropa, él, cómo se ve. Bueno, esto también es un problema. Que al volver en el tiempo, en contar la historia de este matrimonio que lleva 25 años, pone otro actor, pone un actor joven. No le pongas toda esa pasta en la cara para que quede como un maniquí. Porque ella está espléndida, pero él es un espanto.
con esa masilla, no sé qué es. Proximix. Poné actores jóvenes y se supone que ellos se casaron cuando tienen 20 y pico. Estos actores son grandes, que tienen 50. Sí, mismo ella... Lo vamos a entender si la cara está es representando distinta. otra edad, claramente. Sí, pero es como, no me subestimes, no es que no voy a entender si pones otra colorada y otro sujeto y no voy a entender que son las mismas personas. Eso es Bueno, un... eso- Bueno, tiene que ver con lo que dijiste antes Sí, también. sí, y pasa mucho que subestima al espectador en esas secuencias que va al pasado y de golpe te tira un planito de ella mirando a la nada. Sí, eso Como, lo tenía acordate anotado. que está recordando algo que pasó un tiempo atrás y ella lo está recordando en tiempo real, Sí, cosa que no sucede, uno no recuerda. A mí no me pasa, yo no estoy sentado 1 hora recordando algo que duró 1 hora en el pasado. pero aparte cada 2 minutos hay un plano de Julianne Moore reflexionando. Es totalmente innecesario. A mí lo que me parece que pasa ahí que quisieron meter la voz del narrador. No, lo para mí ahí hicieron hay y un dijeron, productor. bueno, metamos Para mí ahí la eso ni cara. siquiera fue Larraín. Para mí hay un productor que dijo, no entiende. Poneme a Julianne. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con eso, que esto sí ya me parece decisión artística plana, es que la narración de los recuerdos anidados no despliega ningún recurso creativo. Los tiempos no interactúan entre sí a través de espacios, de objetos, de sentidos. Incorporan este elemento de las canillas de agua abiertas cada vez que ellos viajan a Buya Moon, Sí. que me parece que está bueno Está y me bien. encantaría que hubiera más de eso. Pero es todo súper lineal y plano. En ese aspecto tampoco lo disfruté. A ver qué más. Los sueños, visiones del casamiento me parecen espantosos. Son un montón de secuencias edulcoradas, telenovelescas, románticas, en las que, no sé, esto fue lo peor, me parece. La música, la fotografía, escenografía, todo es un espanto y no refleja las personalidades de No. ellos. Además te confunde la línea temporal porque nunca entendés si él está vivo, está muerto, si le está dejando un mensaje en sueños. Como mezcla muchos códigos. Bueno, Y códigos de género también. y te puede hacer pensar que él está vivo, viviendo en Buyamun en un punto. Mira, el que no leyó la Sobre novela... todo cuando Amanda está catatónica Sí. y se ven en Buyamun. El que no leyó la novela, para mí, la pasó mal viendo la miniserie. Yo no creo que la puedas terminar si no leíste la novela. Porque de última, cuando la leíste, decís, bueno, quiero ver cómo hacen el Long Boy, qué sé yo, el Jim Dooley. Pero si no la leíste, decís, ¿qué es esta poronga? ¿Qué es esta telenovela? Pero también te puede pasar al revés. Le entraste por la telenovela, por los afiches, por la... Bueno, igual es medio raro que te pase No eso sé, porque Clive Owen Stephen no, King, no estaba enamorado enorme. de nadie en esa... No estoy de Sí, es acuerdo. verdad. Vayamos a lo bueno. En fin, lo bueno. ¿Querés decir qué te gustó? Me gustó muchísimo, muchísimo la representación de todo lo que es Buyamun. Sí, a mí Todo también. lo que es el imaginario que lo pone la serie, más allá de que está la pileta. Bueno, esto es importante. No es como esa nave pintada con aerosol plateado de Tommy Knockers. Acá está la platita. Sí, está todo acá. Y algo que me gustó muchísimo más, que no te va mostrando, y es tipo Lost, que no va viendo lo que es el Long Boy. ¿Cómo se llama en español? El larguirucho. Y Bueno. no te estoy jodiendo. Porque Sí, está buenísimo. uno espera un Slenderman, una figura alta, al menos cuando uno... Sí, como cuando un tipito lees, creepy. y es que es un monstruo compuesto de Sí. un montón de personas que me hizo pensar en dos cosas inmediatamente. En lo que hizo Muschietti en It, en la 1, con el concepto de todos flotan, que son niños Súper flotando. bien, sí. Es una columna. Y por otro lado, a las obras de un artista noruego que es Gustav Vigeland, que hacía sí. esculturas de humanas en diversas posiciones. Y hay una en particular que es una Es como una torre. columna, Ujú. es un monolito Sí. que tiene como 120 figuras humanas y son 17 metros de Y están personas entrelazadas. Sí. Son como una cosa orgánica gigante, súper impactante. Es genial. Sí, a mí también me gustó mucho. Y eso que dijiste sobre Andy Muschietti, que es tomar algo que está narrado y reinterpretarlo. Que es llevar esas palabras a una traslación del concepto.
Eso me gustó. Bueno, este Longboy se termina comiendo o absorbiendo a Jim Dooley. Justicia poética. Sí, es buenísimo. La pileta también me gustó bastante. Me gustan lo que hay alrededor, esas personas que están mirando. Creo que se entiende, creo que respeta mucho la descripción de la novela. Sí, hubiera querido que la muestren un poco menos. Ya en un punto sentía como que la estaban presumiendo. No, sí. No había Como, tanto sí, misterio mirá, ahí. nos quedó re bien. Tipo, bueno, no me muestres tanto. Por eso el Long insisto, Boy se lo guardan un poquito más. puede parecer que Scott está viviendo en Movie Moon. Sí. Porque Se lo armó muestran un ahí, montón. se armó ahí Se una armó ahí un carpita. ratito. Siguiendo con las cosas buenas. Bueno, así como hay un casting mal hecho, hay varios muy bien hechos. Sí. Las 3 hermanas, que son Amanda, Canty o Darla y Lizzie, son 3 actrices buenísimas. Sacaron las 2 hermanas que no hacen nada en la Sí, novela. chao, picho. Y la relación entre ellas está amplificada, se le pone muchísima atención y acá es donde creo que se resuelve un poco lo que decía antes. ¿Dónde está el agente de Lizzie, ¿no? ¿Con quién habla? ¿Quién le cuenta lo que le pasa? Bueno, en este caso son las hermanas y todas estas actrices que son Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh y Joan Allen están en adaptaciones previas de King. Ya eran todas nuestras. Julianne Moore es la madre en Carrie, en la remake de Carrie. Sí. Es lo único bueno que tiene la remake de Carrie. Jennifer Jason Leigh es la versión joven de Dolores Claiborne. La verdad, genial. Y Joan Allen es la esposa en A Good Marriage. Que acá está también maquillada, parece otra persona, está súper bien caracterizada Amanda con todo esto que le pasa a nivel mental y bueno, esto sí me gusta mucho. Y otro éxito del casting es Jim Dooley. Sí, es genial. Es como me lo imaginaba. Yo no. Sí, así lo veía. Mirá. Está buenísimo y un montón de elementos que meten. Todo lo reforzado del fanático. Eso me La me secuencia encanta. de Dooley dándole un tortazo en la cara a un chabón que hablaba mal de Scott Landon. Lo mejor es la figura de La cartón figura con la que de se saca cartón selfies. en la casa. Es buenísima. Sí. Es genial porque se filma encima con la figura de cartón, lo abraza. Sí, para mí tiene toda la personalidad que le falta en el libro, que está integrada a través de estos rituales, comportamientos turbios que le dan mucho cuerpo. Va más allá de que tiene un acento particular y es violento. Y estuvo en un loquero donde conocía al otro que le disparó. Eso es todo lo que nos da el libro. Y este actor, que se llama Dane DeHaan, hace mucho trabajo de expresión corporal. Es súper perturbador. Y nada, me parece que funciona muy bien. Me hizo acordar a la última versión de Harold Lauder, cuando hace estas mímicas frente al espejo y también que se parece mucho más a lo que Y podría hoy haber es sido un ese actor también. incel. Sí, pero basta, ya lo usaron 2 veces. Lo descartamos. Bueno, en general, ¿recomendarías esta miniserie? Yo no. No. La verdad que no. No, en absoluto no. Dura un huevo de tiempo y nada, no sé. Vean una peli en la que esté Julianne Moore. Sí, no, puedes ver que también hablamos de Outsider, que es una serie también, de una novela de las últimas. Sí, pero The Outsider nos gustó. Y no casualmente es de HBO. Claro. Bueno, En fin, la novela está bien. Creo que en algún momento pareció que no me gustó en absoluto. No la volvería a leer, ya está listo, ya lo dijiste. pero Está grabado. le pone mucho cariño, eso se nota. Sí, tal vez no sos el target, No soy el target. de esta Eso creo novela. que sí. Eso puede pasar Y también, uno, hay que uno aceptarlo. como lector de King espera una cosa, se Sí. encuentra con otra, que no por eso es mala, sino porque, nada, ni siquiera es que me sentí estafado, pero esperaba otra cosa. Ujú. Hay que aceptar que a veces uno no es el target de los productos culturales y dejarlos Ya está. ser. Y que los disfrute quien los tenga que disfrutar. Así es. Eh, Y más una persona como King, que tiene un huevo de obras, y por eso tiene tantos lectores, porque tiene un espectro muy amplio. Sí, pero si quieren escuchen el capítulo anterior, el de Tommy Knockers, porque también hablamos un poco sobre esto. Es una novela que han bastardeado a lo largo de los años y es una novela de género y tiene un montón de elementos tradicionales de King. No obstante, la gente en general la desprecia y a mí me encantó. Sí. Es muy
relativo y personal. Así que bien, yo no tengo nada más para decir. Habían pedido este capítulo, alguien lo pidió hace Sí, como, no 3 sé, años. 3 años. No sé cuándo fue. Fue, sí, hace unos cuando meses. iba a salir la serie. Fue este año. Sí, fue este año. Así que bueno, dedicado a quienes lo pidieron y que son fans de Lizzie Story. ¿Qué sigue? ¿Hay más novelas? Sí, no terminó. ¿Volumen 3? No terminó el volumen 3, no terminó. Quedan un termina par de más. días, no termina. Vamos a aventar Como el si título. fuera culpa de alguien que no fuéramos nosotros, además. Claro, ¿no? claro. Es momento de. No sé cómo es en inglés, pero en español era PPCCN. Ponte las pilas cuando lo creas necesario. Pero ese está bien. En inglés es SOWISA. Strap on whenever it feels appropriate. Exactamente, nos vamos a poner las pilas porque es necesario. ¿O no? Quedan, estoy mirando el machete, 2 novelas del volumen 3 y se terminó El volumen 3. el volumen 3. Ah, está bien. Y después hay planes de capítulos más eclécticos. Cuánto misterio. Esto fue un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Medianoche en Maine de Martes Ataca, que probablemente lo estén escuchando en Spotify o en iTunes, donde nos buscan con ese nombre. Medianoche Suscríbanse. en Maine. Sí, Nos en da esas vida. plataformas se pueden suscribir, seguir y Si esas no, no vamos a nacer. se encargan de avisarles que hay un nuevo episodio. Se los pone tipo ahí arriba en timeline, no sé, cosa loca que hacen Ujú. los programadores. También pueden, si les gustó, lo pueden compartir con la gente que les cae bien. Y si no les gustó, con la gente que le cae mal. Así tenemos oyentes de todos Ganamos lados. todos. Todos felices. Y nos pueden seguir en Twitter, que es @martesataca. Pueden escribirnos usando el hashtag Medianoche en Maine, que cada Ujú. tanto lo chequeamos y podemos ahí. Nos pueden decir, nos gustó, no nos gustó, hagan de este, hagan del Y otro. rankear en Apple Podcast. Hay un montón de tarea para lograr. Dale, hagan las cosas. Nosotros loco. leemos y ustedes hacen la tarea. Por favor, sean nuestros fanáticos y vengan a pegarnos un corchazo. Esto fue Medianoche en Maine. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.